Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos y bienvenidas. En el día de hoy, Ezequiel Molina y quien les habla, Luis Núñez, estamos de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa correspondiente a esta fecha, Agenda Económica, la visión empresarial al servicio de la nación. Como siempre pasa los lunes, cuando uno comienza la semana en este quehacer de la comunicación, uno viene cargado de noticias y de temas que uno quisiera compartir y discutir con los amigos televidentes. Pero dado que no hay posibilidad de hacerlo porque el tiempo no se lo permite a uno, siempre hay la necesidad de escoger los temas que uno entiende que son de más actualidad y que son de mayor prioridad para la nación dominicana. En estos días están por acontecer varios hechos importantes, pero yo creo que el más trascendente de todo es el que va a tener lugar el 16 de agosto, próximo martes, donde el presidente de la República reelecto asumirá de nuevo el cargo y donde, según lo que ha trascendido o lo que se ha comentado en los medios, habrá un cambio prácticamente importante del gabinete del gobierno. Hay mucha gente en estos momentos y en estas ocasiones quisiera que el presidente de la República viniera con una aplanadora, es decir, que todo el que ha ocupado una posición sea relevado de esa posición y se nombre a un nuevo incumbente. Pero eso no necesariamente significa la mejor política, porque hay funcionarios que son malos y que han hecho cosas y que merecen ser relevados de la posición que han desempeñado, porque no han hecho bien su trabajo. Pero hay otros que sí han hecho el trabajo, que ya tienen acumulado una experiencia, que tienen un camino trazado y que continuar con ellos es la mejor opción porque son los que te van a garantizar, ya por su experiencia y por su conocimiento y por su forma de actuar, lo que te van a validar el actuar y el mejor desempeño de la función que en cada momento estén desempeñando. Por eso a veces uno se ríe cuando ve esta ansiedad y esta insistencia de la gente porque se quiten a determinados funcionarios. Y la verdad es que eso no necesariamente es la mejor política. Obviamente, si un gobierno va a comenzar un ejercicio, debe buscar los mejores técnicos, los mejores asesores y los mejores funcionarios para que ese desempeño sea exitoso. Y esto incluye estar capacitado para la posición, estar en disposición de hacer el trabajo, pero además estar preparado desde el punto de vista moral y ético para un desempeño de una posición sin caer en lo que ya es una costumbre, en el tema de la corrupción, los manejos, las indelicadezas en el uso y en la administración de los recursos públicos. Creo que falta algo que hacer en esa dirección. Pero yo insisto en que hay funcionarios importantes que han sido parte del gabinete y que así como el presidente va a continuar por 4 años más, esos funcionarios que le han acompañado y que han sido la base de su desempeño y que son los que le han dado el mejor apoyo, deben continuar con él para fines de que haya un desempeño más exitoso por parte del propio presidente de la República y en beneficio de la ciudadanía. Hay casos que llaman la atención y yo me inclino por recomendar que el ministro de Obras Públicas siga desempeñando esa función. Hay otros, el gobernador del Banco Central, los miembros del gabinete económico, con algunas excepciones también, y hay varios funcionarios que en sentido inverso ya es tiempo de que sean relevados, pero no porque se llame fulano de tal, sino porque no han desempeñado, no han hecho el ejercicio que se esperaba de ellos. Y la nación dominicana merece que los mejores hombres sean los que desempeñen las funciones en cada una de estas situaciones. Don Ezequiel.
Bien, gracias amigos por mantenerse con nosotros y por ser tan fiel a este programa en casi 11 años. Buenas, Luis. Miren, hemos hablado mucho, ya digo no mucho, hemos hablado en cosas anteriores de lo que nosotros entendemos que deberían moverse o no moverse, pero básicamente de lo que no deberían moverse. Simón Lizardo es uno de ellos, el gobernador del Banco Central, como tú dijiste, José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo. Y me detengo un poco en Gonzalo Castillo, porque últimamente hemos estado viendo a Gonzalo Castillo en los medios de comunicación, porque lo han tratado de enfrentar con el ayuntamiento del distrito, porque se supone que él ha invadido una autoridad. Y es buscando un enfrentamiento público. Tú sabes que esas son de las cosas que tal vez pudiesen provocar un cambio de posición de Gonzalo del Ministerio de la Pública a cualquier otra posición. Porque eso es una forma mediática de hacer las cosas. Gonzalo lo hemos visto hablar y ha hablado muy bien, no tengo ningún enfrentamiento con el ayuntamiento, no le estoy quitando autoridad a nadie, estoy haciendo un aporte, una colaboración. Y específicamente en López de Vega lo que estamos haciendo es una prueba que le va a aportar a la autoridad municipal después de decidir finalmente si se queda o no se queda. Está haciendo sencillamente una prueba, no está invadiendo nada. Gonzalo lo que ha sido un aliado de los ayuntamientos a nivel nacional, un aliado. Gonzalo ha acudido en auxilio de todos los ayuntamientos de este país. Obras y planes que tenían que provocarlo, hacerlo, ejecutarlo, todos los ayuntamientos de su municipio, Gonzalo lo que ha hecho es hasta basura recogida. Sí. Ha fumigado. Porque es un servidor público. Porque es un servidor público. Entonces, yo espero que un hombre como Gonzalo se quede por lo menos 8 años en un puesto. Porque una de las cosas que ha hecho la obra pública, aparte del trabajo extraordinario, es que lo ha hecho a nivel nacional, Luis. No se ha quedado en la ciudad, donde están los periodistas, donde están los medios de comunicación. Gonzalo ha ido a todos los municipios, a toda la provincia, a todos los pueblos. Ha trabajado en obras pequeñas y en obras grandes. Se dedica incluso al mantenimiento de las obras, de los puentes, de todo, de los túneles, de todo. O sea, no hay una cosa. Y si pasamos a la seguridad vial, ahí coge 100, 110 coge. Sí. Porque ese es el 911 a nivel nacional. Yo vi unos camiones, Luis, de auxilio para fines de vehículos, de cambiar gomas y cosas. Y yo dije, no, pero ¿hasta dónde va a llegar obra pública en sus tentáculos de ejecución, de hacer un trabajo para el servicio, para servirle al pueblo? O sea, me detengo en él porque no es polémico, es amigable, no es un individuo que está privando de nada en la calle, tú lo ves con camisita manga corta, trabajando. Ay, un trabajador. O sea, no hay manera. Me detengo en él por eso, porque está haciendo un trabajo grandioso. Está muy preocupado con el ordenamiento del tránsito, muy preocupado. Está pendiente, de hecho, hoy hubo una actividad a la que yo no pude ir en un hotel de la capital, tratando de compartir con los medios cuáles son las cosas que tienen planificado obra pública, porque de obra pública dependen cinco instituciones que tienen que ver con el transporte y tiene que reunirlas todas para fines de coordinar. Ponerse de acuerdo. De ponerse de acuerdo para que no hayan choque de autoridad. Porque a la vez cada una maneja un presupuesto. Incluyendo el ayuntamiento, ¿verdad? Sí. Incluyendo el ayuntamiento. Entonces, yo entiendo el trabajo que están haciendo en el Malecón, que es un trabajo que debe pertenecer al ayuntamiento, lo está haciendo obra pública. O sea, hay muchas cosas. Están poniendo la Luperón Preciosa, la 27, la Núñez de Cáceres, la Abraham Lincoln, la Winston Churchill. O sea, no hay forma, no hay forma. La 27 de febrero, ese paso en la calle... El elevado de Boca Chica. No, y el elevado de la calle tuya, de la... donde está la empresa que tú manejas. Sí,
Eso es importantísimo, ese elevado, porque ese... Y el de Boca Chica. Yo quiero decir algo con ese elevado de Boca Chica, Luis. El tramo entre lo que es el Itla a la entrada de Boca Chica o casi a la rotonda, ese tramo que debió tener 1,5 kilómetros, 1.500 metros, ese es el tramo metro por metro que era el más peligroso de la República Dominicana, donde por lo menos 50.000 vehículos pasaban por una sola vía y 50.000 más por la otra. O sea, eran 50 y 50. Estamos hablando del más peligroso de la República Dominicana, porque tenía muchos cruces y le hicieron un elevado hasta para motores, para que no tengan que cruzar la avenida. Vaya, todavía hay gente que se resiste a pasarla peligrosamente, pero ese elevado no tiene comparación. Un elevado que va a evitar muertes, tristeza y desdicha para muchas personas y muchas familias dominicanas. Ahí recuerdo yo que murió una dirigente reformista hace ya mucho tiempo, empezando su carrera política, que se entendía que esa era una de las políticas que iba una promesa. Y muchos otros. Y ya va a ser ahora uno de los más seguros. O sea, lo han convertido el más peligroso al más seguro. O sea, vaya, y se va a unir eso después a la circunvalación que viene todavía Jaina. Eso completa el círculo. El círculo que tú sales de aquí. El circuito, como le dicen, el circuito. Que llega a Bávaro sin problema. Y que va desde Caucedo a Jaina sin tener que atravesar la ciudad. O sea, es un trabajo que hay que verlo. O sea, hay que ver ese trabajo que en un libro que hizo un resumen de las obras que se hicieron en los 3 años y medio, en 3 años y medio de gestión. Y no hay nada que objetarle. Y ahora, últimamente, como se está acercando el 16, lo está tratando de enfrentar algunas instituciones que tienen que ver con el asunto del transporte para ver cómo se porta Gonzalo. Pero hay algo, Gonzalo no pelea con nadie. No pelea con nadie. Hace un trabajo muy coordinado con el presidente de la República. Es simple, o sea, no hay forma. Entonces, por lo tanto, yo siento que es el funcionario que, dentro de los funcionarios que deben coger 100, Gonzalo tiene que coger 100. Yo me adhiero a esa opinión. Hay otro tema, Ezequiel, que es preocupante. Vamos a hablar de ese tema ahora cuando retornemos de la pausa que nos están pidiendo, porque hay que dar un paso en firme en esa dirección. Nos vemos en breve. Continuamos con ustedes, amigos y amigas de Agenda Económica. El tema que hacíamos referencia antes de la pausa es el que tiene que ver con el diálogo que se está desarrollando entre el gobierno y el Colegio Médico Dominicano. Por primera vez, Ezequiel, el gobierno ha ido delante y ha hecho una propuesta que supera lo que eran las expectativas de los propios médicos cuando hicieron los planes para hablar con el gobierno y hacer la propuesta. Yo te voy a pedir excusa, Luis, y un poco de indulgencia a ti y a los amigos de Agenda para interrumpirte con este tema, porque aunque tal vez sea un tema muy diferente, tú verás cómo lo vamos a relacionar a lo que quiere algún sector u otro. El día 16 de agosto próximo hay un sector de la sociedad dominicana, de la sociedad política dominicana, que quiere crear un caos.
Porque aquí hay gente todavía que cree revoltear el mar para poder pescar. Todavía aquí hay gente que cree eso. Pescar es río revuelto. Y buscan cómo intranquilizar la sociedad para echarle culpa al gobierno, crear un desorden social para ver cómo podríamos tal vez ver de nuevo una poblada. Hace muchos años el dominicano se acostumbró a vivir en paz, independientemente de que tiene recursos para reclamar y protestar. Por ejemplo, con el 4% de educación no tuvo que haber muerte ni nada. Hubo una campaña mediática que, aunque yo no estaba de acuerdo completamente, pero se logró sin tener que tirar un tiro, sin tener que tirar una piedra. Porque ya la sociedad tiene herramientas y recursos para hacer eso. Pero aquí todavía hay un sector político que quiere, disfrazado de como sea, de cualquier profesional o como sea, que quiere crear caos para que haya un muerto o hayan dos muertos. Para empañar un desempeño democrático que ha tenido el gobierno de Danilo Medina Sánchez. Y en cierta manera, ponerle ¿cómo se digo? Algo oscuro, una mancha oscura en el inicio de un nuevo gobierno. Aquí hay sector así, sector político. Digo todo esto porque con estos asuntos del ayuntamiento, de quién es el presidente de la regla de oro, de la regla de oro, de quién va a ser presidente de la Cámara, sala, de la sala capitular, quién va a ser, lo que van a creer es un caos. Un caos. Yo en 150 ayuntamientos, yo dudo que no hayan varios que haya problemas, pues ya están avisados. Los organismos de inteligencia del Estado están atentos a que ha pasado ya, ha habido llamadas, tramas, para ver qué es lo que van a hacer en algunos ayuntamientos. En algunos tal vez el Estado pueda controlarlo, en otros tal vez no pueda. Lo digo responsablemente porque la población dominicana tiene que estar atenta a que cuando eso suceda, entiendan que eso es provocado por un sector político que no tiene nada que ver con el Estado ni con el gobierno. Para que estemos claros en eso. Y eso puede pasar también, lamentablemente, en nuestro amigo presidente de la AMD, que anda buscando como un caos. Todas las soluciones que le pongan y que le ponen a Ariel no son buenas. No. Todas. No hay una que sea buena. Siempre tiene una piedra disponible para tirarla o decir no, a esto no. Él quiere que todo sea como él se puso en su cabeza que quiere hacer. Pues yo no sé por qué, aparentemente hay, y te dejo ya con el tema, aparentemente hay un ego en él. Un ego de satisfacer tal vez alguna frustración o algo. O después de decir, bueno, logré lo que yo quise. Tumbar el pulso al gobierno. Y no es posible porque son irracionales muchas cosas. Claro. Algunas no estaban mal, pero que todas las que le presentan, que no están con su plan, están mal. Con la salvedad, y tal vez para peor, de que lo que él está defendiendo es prácticamente una actitud de no cumplir con una ley. Porque el gobierno le ha hecho y le ha propuesto. ¿Cuál ha sido la lucha de los médicos, las enfermeras y todos los servidores de los hospitales? Salario. Salario. A veces lo presentan como solución integral y con algunas excusas. Pero salario. En el fondo es una lucha salarial de mucho tiempo. ¿Qué le ha propuesto? No le ha importado si atender pacientes casi agonizando, eso no le importaba. No, es salario. Esa huelga que hacen tan inhumana todas. Salario. Y eso se nota mucho en el sector privado de salud también. Tú vas a un sector privado de salud, si tú no tienes cuarto para tú pagar los servicios, olvídate que tú vas para la calle. Bueno. Porque a tú no les interesa, económicamente tú no satisfaces las necesidades o los requerimientos de esos centros. El gobierno ha hecho una propuesta que llega entre un 75 y un 85%
de aumento. Y lo ha hecho, lo ha propuesto para hacerlo de la manera más justa posible, porque no es lo mismo que tú siendo médico trabajes aquí en la ciudad, en un hospital o un centro que quede cerca de tu casa. Es uno que tenga que irse a trabajar a la frontera o a un destino que le quede distante de la comodidad de su casa, sin que haya una diferencia. Es más, yo creo que le pagan peor al que está en esas peores condiciones que a los que están acá, porque los que están acá tienen todas las facilidades, tienen menos gasto de transporte y están en el centro y pueden defenderse de muchísimas maneras. Entonces se le ha hecho una propuesta que incluye un 25% del trabajo base, un 10% de incentivo a la atención primaria, 15% de incentivo de certificación o recertificación, 15% de incentivo de desempeño, y entre un 20 y un 10% de incentivo por distancia, dependiendo de dónde tú. También incluye la política salarial que ha propuesto el gobierno, la nivelación por categoría de puestos, que es lo correcto, lo cual conlleva llevar los salarios del personal del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio de Salud a los niveles promedio del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. Esto implica un aumento de 39% para psicólogos, 35% para enfermeras graduadas, 35% para auxiliares de enfermería, 34% para farmacéuticos, 30% para auxiliares de farmacia, 27% para los odontólogos e igual cantidad para los bioanalistas. Todos estos aumentos prácticamente están haciendo un acto de justicia, porque nosotros todos sabíamos que es lo que estaba ganando, y yo creo que todavía nosotros dijimos que había un mal hábito de mal pago. Sí. Y ahora ahí queda un mal hábito y que había justicia. Nosotros reconocemos que había justicia en la demanda de los médicos. Correcto. Por una mejor compensación salarial, porque hay médicos que se sacrifican tanto que a veces pasan, como tú me comentabas, hasta 24 horas dando servicio de corrido. Y eso yo no lo entiendo. Eso simplemente es una injusticia que tiene que ser corregida. Yo no me daría a poner la mano de un médico que tiene 24 horas sin dormir. Y eso, no lo haría. Y eso ha estado pasando. Entonces yo creo que si a ti te dicen que te van a aumentar que hasta un 82% y te piden que cumpla un horario de salario como manda la ley para todo servidor público, yo creo que no hay excusa posible para tú negarte y decir, no, yo primero muerto que cambiar el horario, como se pronunció el presidente del Colegio Médico. Eso no se corresponde con un profesional que dirige un gremio. Pero oye, eso ya los grupos... Pero eso te decía que apuestan a un caos. Sí, pero le están sacando, o sea, ya los grupos de enfermeras y una serie de agrupaciones que forman parte del servicio de salud ya está en desacuerdo con ese discurso del Colegio Médico, y están diciendo que es justo lo que el presidente ha estado proponiendo, y quieren negociar y quieren que eso se aplique. ¿Qué yo haría? Yo soy el presidente de la República y yo aplico lo que yo estoy proponiendo. Comienzo a aplicarlo. Me olvido de que existe un presidente del Colegio Médico y comienzo a aplicar la propuesta que yo estoy haciendo. ¿Okay? Porque con él no se puede negociar. Pero además que es un horario raro, porque 5 días de 4 horas y un día de 24. Ahí hay 44 horas de trabajo. Esas son las horas de trabajo, no hay problema. Ahí está correcto. Si tú multiplicas, si tú divides eso entre 5.5, te va a dar 8 horas. Si lo divides 5 puntos. Pero yo prefiero mejor las 6 horas o 7 diarias de lunes a sábado, en diferentes cosas, y no un día de 24. Claro, porque tú lo que... ¿Cómo tú puedes trabajar 24 horas humanamente? Lo que tiene que haber es uno que tenga emergencia
disponible en llamada, como hacen en las clínicas, Sí. que hay un ortopeda, un cardiólogo, de esos que son prácticamente de emergencia regularmente, un gastroenterólogo. Hay un gastroenterólogo, un ortopeda y un cardiólogo. Regularmente están en llamada en la emergencia, en llamada. Hay un médico de turno de ellos, que no dura 24 horas trabajando en la clínica, y él tiene los teléfonos de esos especialistas que están disponibles 24 horas, pues tienen su teléfono disponible ahí. Por si se ponen presentan, a dormir. Si no hay llamada, pues no se despiertan. Si hay llamada, lo despiertan, porque eso es una parte de emergencia. Y así creo que debe ser participar el mismo Estado. O sea, el Estado tiene que participar igual. O sea, ponerle a trabajar unas horas normales de 6 horas, o 7, 6 horas y media, y dejarlo que haya un día o 2 a la semana donde estén en llamada. Es simple. Sí. No es tan difícil. Pero eso. todo eso se puede, si hay voluntad y hay deseo, todo eso se puede organizar y se puede acordar incluso en ese diálogo, lo vamos a hacer de esta manera. Pero, óyeme, tiene que haber una voluntad. Que de no ve nada solución. bien, porque quiere un caos. Él es parte, yo creo, de ese desorden y lo que quiere es estarse peleando con el gobierno todo el tiempo. Quiere un Y caos. tiene un grupito de médicos que están ahí con él en eso, pero la mayoría de los médicos Que yo creo y que las enfermeras ya. ni siquiera están en el mismo tono. Lo están respaldando porque ya es un asunto de Sí, mantener porque coherencia. por una tradición hay que Sí, respaldarlo. para mantener el asunto. ya. Pero seguro que no, cuando comenzaron y vieron el desarrollo, dice, ya no se pueden salir. Pero quisieran salirse porque es una posición irracional. O sea, si tú quieres aumento, sí, te vamos a dar el aumento porque es justo. Pero también es justo Sí, porque incluso aquí deberían prohibir la huelga médica por ley. Deberían prohibirla por ley. sí, porque eso es inhumano. Claro, Eso es inhumano. claro. Tú dejar a una gente ahí ¿Cómo tú una gente agonizando ahí? muriéndose sin servicio, Pues porque tú te en huelga. lo primero que tú tienes que hacer es un servicio social. Claro. Ser médico es un servidor social. Así mismo, como nosotros decimos eso, también estamos de acuerdo en que se le pague correctamente lo que debe ganar un profesional de la salud. Claro, porque son 8 años que se quedan estudiando. Y no es para después tener un sueldo de miseria. Y hay gente, y hay motoconchitas que ganan más que cualquier médico, y eso no puede ser. No, un carretillero vendiendo No plátanos, puede ser yuca y cosas que va a tu casa. Se gana más que un médico. Yo te puse un ejemplo de los vale parking. Vale parking no aportan impuestos y no se ganan 2 centavos. Vamos al cambio. Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Luis Núñez Santana y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo. Luis, nosotros aquí hemos hablado mucho de la fiscalidad, política fiscal, ingresos tributarios, ingresos fiscales. Y hemos hablado precisamente de que en el pacto fiscal próximo, de las cosas que hay que transformar es dejar los impuestos indirectos irse más a los impuestos directos. Porque los impuestos indirectos tienden a crear un carácter de regresividad, tienen potencialidad de regresividad. Y también, regularmente también crean una potencialidad de evasión, más fácil que los directos. Vemos ahí un trabajo de Germania Montaz, especialista en esa materia, donde dice que el 66% de los ingresos, tributarios, lo aportan los ingresos al consumo.
y el 36% el ITEVIS. Y eso no es posible. Eso está pasando, como te recuerdas cuando los ingresos del gobierno se generaban más por aduanas que por impuestos internos. Y después hubo antes del acuerdo de libre comercio. CAFTA y eso. Eso tiene que pasar lo mismo. Los impuestos tienen que irse más por la renta, por lo recibido, que por lo consumido. Aunque tienen que haber algunos impuestos al consumo, no se está diciendo que se eliminen. Hay algunos países que de hecho tienen el impuesto al consumo casi en cero, muy bajito, y otros lo tienen un chin más alto, otros lo tienen menos alto. Nosotros ya estamos llegando a que el 66% de nuestros ingresos son de ingresos al consumo. Entonces, eso no es de impuesto al consumo, eso tenemos que transformarlo, por lo que acabo de decir. Si queremos disminuir la evasión, si queremos incluso lograr más la equidad fiscal, tenemos que dejar un poco la parte del consumo, esos impuestos al consumo, y irse más a los impuestos a la renta. Ese trabajo de Germania no tiene desperdicio, te detalla todo. Y nosotros hemos hablado aquí de eso. De hecho, la última reforma, por así decirlo, o cambios tributarios o impuestos nuevos creados en el 2012, algunos crearon para el año siguiente un poco de regresividad. Aquí vemos ahora cómo en el año 2016 hubo un problema de disminución del ITEVIS, o sea, de los ingresos por el ITEVIS, y el consumo ha crecido. Y creciendo el consumo, ¿cómo tú disminuyes el ITEVIS? Entonces, significa que hay más evasión. Entonces, esas son de las cosas que una política fiscal o un sistema tributario y fiscal tiene que evitar y lograr la eficiencia en materia fiscal, porque como hemos dicho, nosotros tenemos que lograr un 20% de presión tributaria basado en el Producto Interno Bruto. Si ya nosotros tenemos un Producto Interno Bruto que ronda los 68.000 millones de dólares, significa que nosotros podemos perfectamente conseguir en materia de ingresos tributarios y fiscales unos 600.000 millones de pesos. Con 600.000 millones de pesos nosotros incluso podríamos lograr un superávit primario de un 2%. Ahora mismo tenemos un déficit que va a proyectarse por un 2.7, 2.5% el año que viene. Y en este año tuvimos que tal vez subirlo un poco, aunque vamos a terminar con lo proyectado de 2.7 de déficit fiscal. Pero el país no puede mantenerse operando bajo déficit. No podemos. No podemos seguir cubriendo ese déficit con deuda. No podemos. Obviamente. Habíamos dicho desde hace 4 años que llegará el momento en que la capacidad de pago de nosotros va a ser tan difícil que no vamos a tener que olvidar de lo que representa la deuda con relación al Producto Interno Bruto. Que no era así que había que tomarlo en cuenta, sino en tu capacidad de pago según el presupuesto que tú dispones. Y ya estamos viendo que el dinero del presupuesto que se va para pago de deuda, tanto de intereses como de servicio de la deuda, como el capital, es muy alto. Se está llevando mucho de ese pastel de los ingresos. Y el gobierno no está teniendo la holgura para poder aplicar políticas sociales que generen riqueza, incluso en auxilio a empresarios, en auxilio a sectores carenciados, en auxilio a la clase media. Y entonces, ¿qué pasa también con el consumo, Luis? Que ataca mucho a la clase media. Afecta más a la clase media que a cualquier clase. Sí, porque la clase media es la que más consume, es el colchón. Exactamente. Entonces crea una inequidad fiscal en cuanto a clase social. Entonces, esas son de las cosas que nosotros tenemos que ver en un próximo pacto fiscal. Vamos a ver hasta dónde los sectores que tienen que ver con esto, con los aportantes de los impuestos, tanto empresariales como comerciantes, hasta dónde deponen sus intereses particulares, hasta dónde lo ponen a un lado y piensan en el interés nacional. En el entendido que buscando siempre el interés colectivo,
le va a dar más resultados en su beneficia. interés particular. Sí, claro. Si no llegan a entender eso, entonces no hay solución. Tenemos serios problemas para el futuro de la sociedad. No hay dominicana. solución. Mire, Ezequiel, una de las grandes tareas que tiene el presidente Danilo por delante es el tema fiscal. Son 3 pactos que lo hemos repetido aquí muchas veces: el educativo, el eléctrico y el fiscal. El educativo hace tiempo que se negoció y se está aplicando. Habría que evaluar la aplicación, no sabemos porque no hemos visto quejas. El fiscal está en proceso avanzado de negociación. Y el eléctrico, y después viene el tema fiscal. Aparentemente con el eléctrico hay un problemita, como que se echó para atrás algo. Sí, Hemos visto algunos dirigentes empresariales llamando a consenso. Sí, los medios han estado quejándose, pero eso es normal, un proceso de negociación, porque todo el mundo está buscando lo que le conviene, y en el caso eléctrico hay demasiado interés de por medio. Pero ya teníamos entendido, tú y yo teníamos esta esperanza de que mira, ya se están poniendo de acuerdo. No, yo creo que sí, que hay un ¿Cree que avance lo logre? bastante significativo, y más vale que se logre. Más vale que se logre, porque eso es un asunto que el país no puede... De eso que yo estoy seguro. El país no puede vivir toda la vida con ese tranque, y a todo el mundo le perjudica, porque tú me dices, es un problema del gobierno, pero es un problema del sector privado y de todos los sectores. Los únicos que se benefician son los que están enquistados ahí, que tienen contratas y que tienen, a veces cobran por diferentes vías ahí en el sistema eléctrico. Pero en la medida en que eso se sanee como tiene que sanearse, porque parte del pacto, la preocupación es precisamente sanear ese sistema. Hoy está diciendo, vi en un medio Marrancini, que no se necesitan 3 sedes, se necesita una sola. Porque eso es lo que hace que agranda el costo y agranda los manejos y los sueldos y toda una serie de cosas que no es necesario. Ojalá que se llegue a un consenso donde ese problema sea resuelto y donde el gobierno no tenga esa carga que significa. Pero te digo una cosa, Luis. Y vi algo, y escúchame que te Sí. interrumpa, vi algo que me gustó mucho, y es que se está tratando de sacar la política del tema eléctrico. Pero no pierde el hilo, no pierde el hilo, porque yo sé que tú vas a pasar ya a la parte fiscal. Pero tú sabes una cosa, a mí no me hubiese preocupado ni me molestaría que hayan 3 EDES o 4 EDES o 5 EDES, si hubiesen sido efectivas. Porque el problema es que hay 3 EDES y no han dado resultados. No, y hay una que es terrible, la sur esa es... Cuando tú te das cuenta que está dividido 3 EDES, EDE Este, EDE Norte y EDE Sur, y no has resuelto el problema de esas 3 EDES, entonces tú dices, pues yo creo que con uno es suficiente. Claro. Porque si 3 no han dado resultados, ¿para qué yo quiero saber ese sistema? Es que eso no tiene sentido. Es Pero más que crear una estructura. Pero si hubiese dado solución, sí. Es que no han dado solución. Tú lo que necesitas es tener un buen control, una superintendencia que funcione y un sector eléctrico que la mayoría de sus actividades deben estar en el sector privado, manejada por el sector privado, para que sea eficiente. El gobierno que se quede con las hidroeléctricas, que son empresas del Estado, que la manejan. Pero aquí hay que resolver ese tema de la distribución. Ahí es que está el gran problema, el de la distribución y obviamente de los costos abultados de las sedes, que son enormemente abultados. Eso hay que resolverlo y si no se va a resolver eso, mejor que no pierdan tiempo. Pero ahí caemos tú y yo en la parte, para ser coherentes, de que ahí trabajan cientos de miles, por decir algo, o miles o decenas de miles de empleados. Vamos a decir que hay como 7,000, ¿verdad? O sea, 7,000 empleados. Si la reducen de golpe y porrazo, están mandando para la calle mucha gente. Eso tiene que ser con un programa, un plan, un cronograma de, mira, vamos a desmontar las EDES o esta estructura tan grande que es la CDEE, vamos a montarla en 5 años o en tantos años y irla pasando poco a poco para que el sector privado vaya absorbiendo esa mano de obra que está saliendo para la calle.
Además de que no tienen dinero para liquidar a tanta gente junta. ¿Tú sabes qué me No hay preocupa? dinero. La coyuntura. Nosotros tenemos ahora la ocasión y la oportunidad de resolver ese problema. Sé que se haga gradualmente, como tú dices, Claro, pero que se haga. que se haga. O que se haga en el corto plazo, para que podamos dar un salto. Yo voy a un mediano plazo. Yo no voy ni a largo plazo Pero ni a eso hay que corto plazo. resolverlo, porque esa es una de las grandes trabas y de los grandes problemas que tiene este país. Por lo menos es que uno sepa que en tantos años eso no va a existir. Porque ahora mismo a ti te dicen, ¿en cuántos años tú crees que se va a eliminar el problema de la energía eléctrica? Tú puedes decir un tiempo. No, Tú, pero sí como tiene. ciudadano, ¿cómo tú crees que tú lo puedes hacer? Sí, toda la vida hemos tenido ese problema. Exacto. Como Tú no te atreves a dar un pronóstico de qué tiempo se resolverá el problema de la energía eléctrica en República Dominicana. Pero hay que ponerse en eso. Claro. Porque el problema es que ahí hay un tema político de por medio. Cuando hay procesos electorales, no se pueden haber apagones, pero que pasa un proceso electoral, entonces viene la tanda de apagones. Eso no se justifica. Los precios políticos siempre son un problema. Mira lo que pasaba aquí con el dólar. Aquí todo el tiempo había una crisis con la divisa, porque la tasa de cambio no podía subir, porque el presidente llamaba y decía, no me suban la tasa ahora, estamos en una campaña, no quiero que eso suba. Pero señora, así no se puede manejar. Si eso es una mercancía que tiene un costo, ese costo tiene que reflejarse en su precio. Lo que tú tienes que hacer como nación, como país, como gobierno y como sector privado, es crear las condiciones para que ese costo sea estable. Pero mientras tú lo estés manejando con intereses políticos, por eso es que nosotros tenemos el tema haitiano aquí, ese es otro tema político. Históricamente es un tema político. Cuando a los políticos les conviene que los haitianos voten o sean parte de un proceso electoral, entonces manejan la situación independientemente de lo que eso pueda tener como implicación para el país. Lo manejan políticamente. Así manejan el tema eléctrico. Es más, en la época de Trujillo, la energía era privada y Trujillo comenzó, porque quería el negocio, a promover que no se le pagara la luz a los inversionistas privados para que fueran a la quiebra, entonces adquirir las compañías y quedarse con ellas. Desde esa época viene el tema eléctrico aquí teniendo problemas. ¿Por qué los ingenios del Estado quebraron todo? Porque estaban en manos de políticos. ¿Por qué no quiebra Central Romana? ¿Por qué no quiebran los Ichin? Corripio. ¿Por qué? Porque ellos lo manejan con criterio empresarial. Y así se debe manejar el sector eléctrico. Mientras estemos manejándolo así, de que no, que hay muchos empleados, porque eso se manipula mucho. Estamos de acuerdo. Eso se manipula mucho. Lo que vuelvo y digo que tiene que ser un plan, porque no puede ser las cosas ya de golpe y porrazo. O sea, hay que saber cómo lo vamos a desmontar, sí. Porque son estructuras, incluso hasta lo que implican los activos fijos que tienen esas EDES, como edificios, todo eso tiene que saber incluso cómo se va a vender, cómo el Estado va a salir de eso. Para disminuir el Estado, incluso hay que saber cómo hacerlo, porque se puede disminuir en personal, pero yo no creo en un Estado pequeño ni un Estado que no tenga mucho control. El Estado de cualquier país tiene que ser un Estado fuerte. Cuando digo fuerte, no supernumerario de empleados, pero fuerte, porque las sociedades tienen que tener un ente que las controle. Claro. Obligado. No. Y hay situaciones aquí en este país que nosotros tenemos que superarlas. Yo creo que estamos en una coyuntura. Ahora que van a comenzar unas nuevas autoridades, hay cosas que nosotros tenemos que resolver. El tema eléctrico, el tema fiscal, el tema del transporte. Esos son temas fundamentales para la sociedad. Y eso tiene que resolverse. Y es un proceso que se debe dar en un acuerdo. El tema de las exportaciones, la promoción de las exportaciones. Esos son acuerdos que deben concertarse y que deben darse de común acuerdo entre el gobierno y el sector privado. Pero obviamente hay que poner la carta sobre la mesa, porque no es que yo me voy a sentar a una mesa y voy a estar de acuerdo con todo, menos con que me toquen mis intereses, porque así no se puede. Si tú vas a poner una política de incentivo fiscal,
Tú tienes que saber qué tipo de incentivo tú puedes aplicar, por qué tiempo y cómo tú vas a controlar eso. Porque tú le das, por ejemplo, los incentivos a los combustibles. Ya los transportistas se están preparando porque ellos saben que viene una discusión sobre ese tema y hay muchos de ellos que reciben grandes cantidades de exoneración o de incentivos y negocian con eso. Más que utilizarlo para favorecer el transporte, lo que hacen es que hacen negocio con eso, lo transfieren y hacen negocio. Bueno, el programa terminó, Luis. Gracias, amigo, por mantenerse con nosotros. Que Dios lo bendiga. Hasta un próximo programa.